Y Perdón, Ernesto, ya nos está pidiendo la posibilidad la ministra de poder entrar, ya está en espera, entonces, perdón, nada más ahí, un paréntesis, un paréntesis. por favor, vamos metiéndola. Y sí, esta parte la estaremos abordando pues más adelante nuevamente, Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues es un tema muy importante y pues apasionante. Ya vimos que, bueno, es necesario y vital el tema del agua, Ernesto. Ya vimos aquí todo lo que desencadenó esta mesa, en esta mesa política ahora autónoma de los viernes y pues vamos a darle entrada a la ministra Lenia Nada más Batres, si estamos te esperando parece. que active su cámara, ya una vez que active su cámara para poderla ingresar y solamente cerrar este comentario que estaba haciendo de la importancia de tener la Ciudad de México, el Estado de México y la República Mexicana, pues en este caso gobernadas por tres mujeres y que habría una articulación pues que nunca se ha podido tener, porque antes pues el Estado de México estuvo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. No sé si es factible que se pueda la ministra Lenia Batres, si pudieran encender su cámara. Tu cámara. Bueno, No sé vamos, si nos está escuchando, pero si no, ahorita les comentamos. sí, bueno, vamos a ver si la ministra y también el micrófono, no sé si además nos está escuchando o no, porque vamos a abordar con ella un tema estructural y que llevamos años abordándolo aquí en Momentum, aquí en Rompeviento, eh, derecho de audiencia de pueblos indígenas, derecho de audiencia de pueblos indígenas y organizaciones civiles en la Suprema Corte de Justicia ante la acción de inconstitucionalidad de la ley de minería, pues es todo un tema esto que han estado impugnando la oposición, Violeta. Sí, Ernesto, pues hay que nada más acordarle a la audiencia en lo que la ministra ya se conecta plenamente, ya está aquí en la sala, pero no prende su cámara y su micrófono todavía. En abril del año pasado, en 2023, Ernesto, yo estaba pensando 2024, pero fue en 2023, el Congreso de la Unión aprobó esta reforma a la ley minera y se creó la ley de minería, una reforma que se hizo a esta ley profunda, ¿no? Ya se había modificado también un año anterior para proteger el litio y declararlo como patrimonio de la nación y se habían hecho otras reformas menores, pero esta modificación del año pasado de 2023 fue una modificación profunda a esta ley minera y se creó, decimos, esta ley de minería y pues varios temas muy importantes, por ejemplo, lo de la consulta a los pueblos y a los pueblos indígenas y el consentimiento, Ernesto, que eso es muy importante, no solamente basta la consulta, sino los comunidades y pueblos indígenas tendrían que dar su consentimiento para llevar a cabo, y así tendría que haber sido por el convenio 169 de la OIT, signado por México, así debió haber sido siempre, Ernesto. Todas estas concesiones que se entregaron a nivel nacional, pues fueron, digámoslo, en algún sentido violaron esta convención. Y bueno, ahora se ha establecido en la ley esta consulta y se han hecho algunas prohibiciones muy importantes, por ejemplo, la explotación minera en áreas naturales protegidas, pero no solo eso, porque bueno, había varios, llegamos a tener en algunos sexenios, pues de los priistas y panistas, sobre todo 6 millones casi de hectáreas concesionadas en las áreas naturales protegidas. Y lo otro, Ernesto, que también es fundamental, es que se prohibió la minería marina, ¿no? Que esto también era una situación preocupante frente pues a todo este intento de avance a nivel mundial de la extracción ya de los fondos marinos de estos minerales que hay. Pero ya estamos viviendo aquí, Ernesto, a la ministra. Ministra, muy buenos días. ¿Nos escucha? Sí, muy buenos días, Violeta, Ernesto, aquí a sus órdenes. Pues, ministra Lenia Batres, bienvenida, gracias por acompañarnos. Pues a propósito de esta impugnación que han hecho pues los partidos de oposición a la reforma a la ley minera, platicaba Violeta, daba una introducción primero en el 2022 cuando se logró
la modificación y que el litio fuera considerado pues un mineral estratégico para la nación, pues en esta ley minera pues está la amenaza en ciernes y hay altos riesgos. Si alguien ha trabajado también sobre el tema de ley minera, pues es usted, incluso antes de que fuera ministra, es un tema que ya lo ha trabajado a profundidad. ¿Cuál es el escenario que tenemos frente a esta situación? Pues se tienen aquí las dos impugnaciones pendientes, además de incluso algunos amparos que se ha buscado atraer. Por cierto que hemos contado hasta la fecha 16 amparos que han invalidado, que han suspendido los efectos de la ley, que es en realidad grave, es un tema grave porque es parte de los excesos que llegan a cometer los jueces de distrito, que no tienen facultades para darle efectos generales a las suspensiones de juicios de amparo que son entre partes y les han estado dando estos efectos. Entonces tenemos esos casos, dos acciones de inconstitucionalidad en la materia y por lo pronto 16 amparos que hemos contabilizado que están suspendiendo los efectos de las dos reformas. Eh, Ante eso, bueno, hay algunas organizaciones civiles que han solicitado la realización de audiencias públicas, que es un tema interesante porque desde 2008 la Suprema Corte tiene un acuerdo general por el que reguló la realización de audiencias públicas en temas de relevancia nacional. La cuestión es que estas audiencias pues se aceptan a criterio del propio pleno de la Corte y siempre y cuando no se haya dado a conocer el proyecto respecto de estos temas. Aquí por lo pronto tenemos conocimiento de que se han solicitado audiencias y como no hay todavía un proyecto dado a conocer por la Corte que ha interpretado esta frase de dado a conocer ni siquiera como publicidad, es decir, que se haya hecho público, que se haya publicado en la página o de manera impresa algún proyecto, sino simplemente que se haya transmitido por el ministro ponente a la Secretaría General de la propia Suprema Corte. Bueno, este hecho no ha sucedido y podemos pensar que en este caso, por lo menos de la discusión sobre la validez de la reforma o de las dos reformas a la ley minera, pues podría estarse acreditando en las condiciones para la realización de audiencias públicas. Entonces esperemos que el pleno de la propia Suprema Corte lo apruebe y puedan estarse realizando. Muchísimas gracias por esta parte introductoria, ministra Lenia. Tenemos aquí una duda, digo, frente a estas acciones de inconstitucionalidad promovidas por algunos legisladores. Pues hay una duda, pero además algo muy, muy importante, esto que nos estaba comentando, los pueblos indígenas y las organizaciones civiles pueden acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tienen ellos este derecho de audiencia. ¿Cuál sería el mecanismo que ellos podrían y ellas, estas organizaciones, podrían seguir, ministra? ¿Cómo explicarlo? Porque incluso hablando con algunas de las organizaciones decían, no sabíamos, no conocemos este derecho que nosotros tenemos y cuál sería la vía para que ellas lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad es un acuerdo que es aplicable para cualquier persona, para cualquier particular, pueblos, comunidades, organizaciones civiles. En este caso tenemos conocimiento que han sido organizaciones civiles, pero efectivamente también comunidades podrían estar solicitando la audiencia. ¿Cuál es el camino? Pues hay que solicitar a la presidencia de la propia Suprema Corte y siempre y cuando haya esa condición de que no se haya presentado el proyecto, la presidencia lo somete al pleno y el pleno aprueba si es un tema relevante o no, pues la realización de audiencias. Este acuerdo tenemos conocimiento que se emitió en 2008 para la discusión de las reformas a las normas sobre seguridad social, de reformas que se hicieron a la ley del ISSSTE
en aquel momento fundamentalmente. Y sabemos que se realizaron múltiples audiencias públicas. Entonces, Perdón, ministra, un sí, paréntesis ahí nada más, breve paréntesis. Usted nos dice que tienen este derecho, estas pueblos, organizaciones, comunidades, derecho de audiencia, siempre y cuando no se haya presentado el proyecto. ¿El proyecto a qué nos referimos ahí? ¿A la acción de inconstitucionalidad? no, el proyecto es es el proyecto de sentencia que Ah, el proyecto de sentencia. emite uno de los ministros. Entonces, cuando se presenta una demanda de acción de inconstitucionalidad, se le turna a un ministro y ese ministro formula un proyecto de sentencia. Ese proyecto de sentencia se vota en el Pleno. Entonces, la condición para que se pueda estudiar si se hace o no una audiencia pública es que no se haya presentado, es decir, no haya todavía una propuesta de sentencia. Ese es el proyecto. Entonces, siempre y cuando no exista, pues el Pleno lo analizará. De hecho, estuvimos analizando en otros temas que hemos tenido recientemente, estuvimos analizando la posibilidad de la realización de audiencias públicas y justamente porque ya había proyecto, el Pleno de la Corte desechó estas solicitudes. Pero en el caso de la ley de minería, como no hay proyectos ahorita, se entiende que estará el Pleno obligado a estudiar su viabilidad y yo entendería que simplemente por ser un tema relevante, el Pleno debería acordar positivamente. Entonces, bueno, ya estaremos votándolo en su momento y estaremos decidiendo si se realizan hoy, por lo tanto, pues comunicándolo, porque todos estos acuerdos o todas estas solicitudes se resuelven en las sesiones privadas del Pleno de la Corte. Gracias, ministra Lenia Batres. Ministra, dos preguntas sobre este tema. El uno, ¿quiénes están impugnando? Hablaba usted de 16 amparos. Eh, no digo que mencione todos, pero no sé si se repiten en estos 16 amparos, se repiten los nombres o las instituciones que estén impugnando o empresas que estén impugnando esto. Y el otro, ¿cuál es el fondo de las impugnaciones desde su punto de vista? Bueno, los amparos no los hemos estudiado porque los detectamos simplemente en los listados que observamos de juicios que se encuentran radicados en los juzgados de distrito, entonces no hemos estudiado estos temas, simplemente los notamos y es probable que estemos, en el caso pues mío particularmente, podría estar solicitando la atracción de estos amparos para que se resuelvan en la propia Suprema Corte e incluso para que se debatan conjuntamente con las acciones de inconstitucionalidad que están ahí. Entonces, no conozco el contenido, pero es muy previsible. En todos los casos se trata de empresas mineras o empresas dedicadas a la minería. A diferencia de las acciones de inconstitucionalidad, que se trata de las minorías del Congreso, del Congreso de la Unión, son los Perdón, que presentaron tanto la minoría de la Cámara de Diputados como la minoría del Senado de la República presentaron las acciones de inconstitucionalidad. perdón, ¿cómo funciona ahí dentro? Es decir, usted, ministra, solicita esos 16 amparos, la atracción de esos 16 amparos, pero hay otros ministros o ministras que también la solicitan. ¿Cómo funciona ahí esa parte? Así es, de hecho, la Suprema Corte puede resolver los amparos y los amparos en revisión de cualquier tema que se esté discutiendo en juzgados de distrito y en los tribunales colegiados de circuito y los puede resolver dentro de alguna sala, dependiendo el tema, o en el propio pleno. Es muy raro que llegue al pleno de la Corte algún amparo, pero llega cuando, por ejemplo, se propone invalidar artículos dentro de esos amparos, artículos de alguna ley, pues tiene que llegar al pleno de la propia Corte.
pero son, en general, es en las salas donde se resuelven, pero funciona así. Se solicita la atracción, la puede solicitar el particular, alguna de las partes, lo puede solicitar también el propio tribunal o juzgado de distrito, o lo puede solicitar alguno o alguna de los ministros. Y se analiza, no es automático. Se sube a la sala y la sala vota si lo atrae o no lo atrae, conforme a la trascendencia del tema. Aquí nosotros observamos que al tener nosotros mismos que resolver respecto de las acciones de inconstitucionalidad, pues sería lo más obvio que fuera la propia Corte la que los resolviera. Muchas gracias, ministra. Pues nos parece crucial esto que va a pasar en la Suprema Corte próximamente y nos parece muy importante pues dar a conocer, sobre todo por los impactos que tuvo y que ha tenido la industria minera en este país. Sabemos nada más ahí recordar, ministra, que entregaron la mitad, más de la mitad del territorio nacional a concesiones a empresas mineras nacionales y extranjeras y ha habido un daño pues muy fuerte, terrible en términos socioambientales y bueno, algo que estamos preocupados y que por eso también la buscamos y le dimos lata es que la ciudadanía sepa y conozca este procedimiento que ya nos empezaba a explicar usted y que yo tendría una última pregunta en torno al procedimiento y luego quisiera hacerle otra. Entonces, los pueblos, las comunidades, las organizaciones pueden acudir usted nos decía, a la presidencia de la Suprema Corte, tienen que llevar un escrito, tienen que pedir una audiencia, pueden ir en colectivo. ¿Cómo podrían acudir? Incluso pensando en la diversidad de pueblos que han sido dañados y que se les entregó, ¿no? Nunca se enteraron que había sido concesionada su tierra hasta que ya empezaron a ver pues que se estaban ahí los procesos de prospección y que ya se estaban llevando en algunos casos los minerales. Entonces, ¿cómo pueden ellos acudir? Y hablamos de diversidad de pueblos, por eso digo si pueden acudir en colectivo o cómo lo tendrían que hacer. Pueden acudir tanto de manera individual como colectiva, pueden solicitar la realización de una audiencia pública respecto de, y pueden mencionar el tema, no es necesario que mencionen el número de expedientes, sino simplemente para la discusión relacionada con la ley minera, tanto la reforma o sus amparos, y tienen que citar, o digo, es lo más recomendable, pueden no citarlo, pero si citan con base en el Acuerdo General 2/2008, pues es más preciso. O sea, se solicita la realización de una audiencia pública con base en el Acuerdo General 2/2008 para que puedan opinar respecto de la reforma, respecto del amparo, respecto de la resolución que vaya a tomar la Suprema Corte respecto de estos temas. Comentaba, por cierto, Ernesto, preguntaba si hay algún tema previsible de impugnación. No, le decía que no conozco a detalle los amparos, pero lo más previsible es que en el caso de las empresas mineras, lo que deben estar impugnando específicamente pues son los efectos de la reforma a las concesiones, obviamente. E incluso pueden estar impugnando, no conozco, insisto, pero es previsible también, pues las propias prestaciones que ahora estarán obligados a otorgar, tanto para evitar la contaminación al ambiente en las distintas obras que se van a realizar en materia minera o que se realizan al amparo de las concesiones, como las acciones de mitigación de mitigación social respecto de estas obras, del impacto social que genera alrededor de la propia actividad minera. Entonces, es sobre estos temas. Si el pueblo, la comunidad, la persona, la organización social, civil, que quiera solicitar la realización de la audiencia tiene un tema de interés particular, pues puede mencionarlo, pero si no, simplemente como tema genérico.
Muchísimas gracias, ministra. Y una duda en torno a este proceso que se está viviendo, a estas acciones de inconstitucionalidad. ¿Son los diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión los que hacen los que promueven esta acción de inconstitucionalidad? Pero esta legislatura ya terminó, ministra, a pesar de que ya terminó y que ellos ya no siguen o no seguirán siendo diputados, varios diputados de ellas y senadores y senadoras, ¿la acción permanece? Sí. Bueno, la legislatura todavía no termina, terminó el periodo de sesiones, la Sí, sí, legislatura va a clausurarse hasta el día 30 de agosto. sí. Pero mientras ahí están los representantes legales de ambas cámaras, ahí continúan y sigue sesionando la comisión permanente. Independientemente de ellos, como se trata finalmente de una acción que tiene un curso, la Suprema Corte está obligada a resolverlo. De hecho, hay acciones de inconstitucionalidad que se terminan resolviendo varios años después. Es No decir, esté importa o que no ya no esté. sean diputados. Así es, porque finalmente no continúa, no son a título personal, sino se interponen en la calidad de quienes lo hacen en un momento determinado. Igual que la propia autoridad, la autoridad si interpone un amparo, algún tipo de acción, pues lo hace en su calidad del cargo que tiene, que ostenta y por eso se continúa. Y es más, no existe la posibilidad ni siquiera de que se desistan si llega a cambiar, que es un tema muy recurrente, por cierto, en la Suprema Corte, que a veces se interpone algún tipo de acción o de controversia constitucional, cambia la administración, la siguiente ya no le interesa, es más, hasta puede estar en contra de esa acción, pero tiene que terminar de atenderla porque no se puede desistir. Entonces, justamente porque se hace en la calidad que se ostenta en un momento determinado, legislador, autoridad, órgano, etcétera. Ya, pues, ministra Elenia Batres, le queremos agradecer mucho que nos haya tomado la llamada. Tiene usted 5 meses aproximadamente, si no estoy calculando mal, que asumió ahí, que llegó a la Suprema Corte de Justicia. En una valoración que usted tiene, eh, ¿es esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la que usted imaginaba? ¿Hay sorpresas? ¿Qué es lo que está usted mirando? Eh, Digo, la ciudadanía pues normalmente no sabe nada de lo que sucede allá adentro y siempre ha habido un vacío histórico en ese sentido de información. ¿Cuál considera que son los pendientes que tendrían que irse modificando en ese sentido para acceder o acercar más a los ministros a la Suprema Corte de Justicia con el pueblo de México? Bueno, sí, sí hay, obviamente, pues no es la misma impresión que uno puede tener desde afuera que adentro. Hay una intensidad de carga de trabajo muy notoria que no se observa afuera, que ese es un tema interesante. Desde mi punto de vista, la Corte atiende muchos temas que no debería atender, que deberían ser desahogados desde los propios juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito, porque son desechamientos. Prácticamente la mitad de los cerca de 16,000 asuntos que ingresan al año en la Suprema Corte son desechamientos, es decir, temas que no tienen ya ni por qué atenderse en términos procesales, sobre todo. Entonces eso ocupa mucho tiempo de los equipos de trabajo diversos, de las ponencias y del propio aparato administrativo de la Corte. Fuera de esa parte que es muy intensa porque tenemos sesiones de sala un día a la semana que atienden hasta 70 asuntos, y mientras que en el Pleno se atienden unos 3 asuntos por sesión, hay 3 sesiones a la semana. Fuera de esa parte que es muy intensa y que implica mucho estudio, mucho análisis, para pues no subestimar asuntos que finalmente se someten al análisis de la Corte.
Creo que sí hacen falta muchos ajustes. Hay un tema que creo que es de atención que no ha sido, eh, digamos que mencionado mucho en la opinión pública en el marco, por ejemplo, de las reformas necesarias al Poder Judicial, que tiene que ver con la discrecionalidad administrativa de la propia Corte. Tenemos que no hay una, a diferencia, por ejemplo, de los tribunales de distrito que tienen turnos muy específicos. En otros países se asume que parte del derecho a la justicia no solamente es que la justicia sea pronta y expedita, sino que también tenga carácter inamovible, le llaman. Y esa inamovilidad no tiene que ver con el juez en su asiento, en su puesto, sino inamovilidad del asunto turnado, porque se entiende que la discrecionalidad en el turno puede repercutir en la manipulación de temas, en asuntos de corrupción, porque puede estarse, digamos que distribuyendo asuntos en función del juez que le guste atenderlos, los quiera atender o los vaya a administrar de alguna forma. Entonces, en el caso de los juzgados de distrito hay un turno muy estricto, que a mí me parece que es absolutamente correcto. Sin embargo, no existe ese criterio a la hora de turnar los asuntos en la propia Suprema Corte. Entonces, turnan de acuerdo con la parte, el área administrativa de la propia Suprema Corte, se van turnando a los distintos ministros y no tenemos un término para resolver, que eso a mí me parece bastante grave porque creo que pues repercute en la falta de certeza que se le puede dar a quien somete su asunto. Les llamamos los justiciables, que son las personas que simplemente están atenidas al momento en que vaya a resolver la Suprema Corte los casos correspondientes. Hace algunas semanas resolvimos un asunto que tenía 10 años en la Corte, entonces eso pues no debería suceder y creo que la forma de evitarlo pues es incorporarlo también a las reformas necesarias, que haya turnos estrictos, no haya lugar a que se piense en que se administran los asuntos, porque eso es en demérito de la propia transparencia del quehacer jurisdiccional. Y también, pues esta parte deberíamos tener términos para resolver acciones de inconstitucionalidad, controversias y fundamentalmente amparos, que son los que se resuelven para que te repercuten en particulares de manera específica, en personas determinadas, de acuerdo con un juicio muy específico sobre alguna materia. Entonces creo que son parte de las reformas que hay que realizar. Fuera de eso, esa parte que es más el tipo administrativo, pues yo creo que la Corte permite un análisis interesantísimo de una multiplicidad de temas de interés y de relevancia personal, colectiva y de interés nacional que implica o que exigiría una responsabilidad muy grande sobre estos temas. Desde mi punto de vista, pues lo he externado en otros momentos, hay una recarga de temas políticos en la Corte que no debería suceder y que sucede en parte porque la propia Constitución le deposita la última palabra en la interpretación constitucional a la Suprema Corte. Y esta última palabra implica que tiene la última palabra en temas políticos. Entonces, los temas de mayor repercusión política, como pueden ser muchas de las reformas que se aprueban, por ejemplo, las electorales, que tienen que ver directamente sobre la forma en que funciona la democracia representativa en nuestro país, por ejemplo, y que se distribuye el poder político, cómo se elige, cuántos diputados, qué fuerzas políticas, pues son temas que no debería estar discutiendo la Corte, que debería estar discutiendo el Congreso de la Unión, y desde mi punto de vista,
incluso en la constitucionalidad de esos temas que son absolutamente políticos, debería tener la última palabra el Congreso de la Unión, no la Suprema Corte. Entonces hay todavía algunos temas que creo que siguen siendo pues materia de una reorganización de la división de poderes de nuestro país, llámesele posible reforma al Poder Judicial o reforma respecto de la distribución de los poderes, que creo que debería debatirse un tanto así, porque implica sobre todo revisar estos temas en los que rebasa el ámbito jurisdiccional, el quehacer de la propia Suprema Corte o de los juzgados de distrito, como se ha hecho público en el debate en los últimos meses, creo que tiene que ver con esa distribución del poder en términos más amplios, además de la propia reforma al Poder Judicial. Gracias, ministra. Pues tenemos que ir cerrando esta entrevista y yo ya le había dicho que yo ya no le iba a hacer una pregunta sobre ese tema, pero en lo que estaba usted hablando nos están consultando algunos compañeros de organizaciones. En esto que usted nos ha comentado de que hasta que no se haya presentado el proyecto de sentencia, ¿cuál es el tiempo? O sea, por ejemplo, ¿cuándo se va a discutir esta acción de inconstitucionalidad y cuándo se va a presentar este proyecto de sentencia, ministra? Pues fíjense que parte de lo que nos quejábamos ahora que se interpretó el alcance de esta frase de hasta que se dé a conocer es lo que dice el acuerdo, siempre y cuando no se haya dado a conocer el proyecto. Bueno, pues eso es muy ambiguo y nosotros proponíamos en el Pleno de la Corte darle significado a esta frase como siempre y cuando no se haya publicado en la página de internet de la propia Suprema Corte. Sin embargo, el alcance que le quiso dar el Pleno es bastante más corto y bastante más oscuro porque indicó que se va a interpretar como siempre y cuando no se le haya entregado el ministro ponente a la Secretaría, siempre y cuando no le haya entregado, bueno, eso no es dado a conocer, pero bueno, esa es la interpretación que está haciendo el Pleno. Entonces, esto indica que quien solicite la audiencia nunca va a saber si ya se dio a conocer, pero por esa misma razón, digamos que el consejo que yo les daría, la recomendación, es que si hay alguien interesado en dar su opinión sobre alguno de los temas a debate, sean estos o sean otros, a debate en la Corte, pues debe hacerlo inmediatamente de que sepa que se puso a discusión en alguna demanda. Entonces, apenas tenga conocimiento de que hay una demanda, en este caso, yo sí puedo asegurar que en este momento no se ha dado a conocer, es decir, no se ha entregado a la Secretaría General ningún proyecto sobre el tema de ley de minería. Eso sí lo sé, por lo tanto, quien solicite ahorita, el día de hoy, o ya solicitó la audiencia pública, pues tendrá que acordarlo el Pleno de la Suprema Corte, tendrá que analizarlo, porque sí se cumple esta condición. En otros casos, pues no lo van a saber las personas interesadas, solamente los ministros vamos a saberlo porque no hay un acto de publicidad amplio, sino somos nosotros los únicos que nos vamos a enterar si ya se va a conocer el proyecto. Entonces, por eso la recomendación es, si hay alguien interesado en dar su opinión, que los ministros en conjunto los escuchen en alguna audiencia pública sobre el tema a discusión, soliciten de manera inmediata la audiencia, no esperen ni siquiera a saber si ya se turnó, si ya se admitió, inmediatamente lo soliciten para asegurar que se debata, que simplemente se someta a votación, porque de todas formas va a ser el propio Pleno de la Corte el que lo decida. Entonces, simplemente para que lo pueda someter a votación la presidencia de la Corte y en su caso, como en estos o cualquier otro caso que sea de obvia relevancia nacional, pues esté acordando. Ya, pues ministra Lenia Batres, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Le mandamos un fraterno abrazo a usted, a todo su equipo, y ahí
Si no le molesta, ahí le vamos a seguir dando guerra. No, con mucho gusto. Que tengan muy buen día. Feliz Día de las Madres. Igualmente, ministra, ¿De muchísimas veras? felicidades a todas por allá y gracias también a su equipo, pues que nos ha hecho posible este encuentro con usted. Lindo día y Muchas gracias. seguimos con este tema prioritario para la nación. Gracias y Hasta hasta luego. siempre. Hasta luego. Hasta pronto, sí. Pues Oye, vaya, Ernesto, y es interesante, ¿no? Porque pues ahorita que estábamos preparando esta entrevista con la ministra, pues ver, yo no sabía, por ejemplo, yo no lo tenía en el radar, conozco su trayectoria de la ministra desde que estuvo en el CEO, en el Consejo Estudiantil Universitario, que fue diputada, que estuvo en la Consejería Jurídica, pero yo no sabía que era candidata a doctora en estudios de la ciudad. Ese dato no lo tenía y es bien interesante para lo que está por venir y por, bueno, su papel ahí dentro también de la Suprema Corte. pues no, yo no sabía eso, pero pues bueno, es bueno también saberlo. Además, déjeme decirle, conocemos la trayectoria de la ministra Lenia Batres y es de esas llegadas a la Suprema Corte de Justicia que después de todo lo que ha habitado ahí dentro, pues como dice el clásico, por lo menos ahí hay una lucecita, así que vamos a ver en la medida también de que entren pues nuevos magistrados, magistradas que se vaya depurando y luego esa propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que causa mucho escozor, pues de que los ministros y las ministras puedan ser elegidos Elegidos. eh, por, por la población violeta y que les ha generado, vaya, una escandalera tremenda, ¿no? Sí, Ernesto, pues agradecemos mucho a la ministra y otra cosa muy importante, Ernesto, pues es que los pueblos y comunidades indígenas que han sido afectados, las organizaciones y pues dijo ella público en general, pues podemos tener esta audiencia pública, solicitarla y es un derecho que tenemos y también pues es poco sabido que podemos acudir a la Suprema Corte y qué bueno que nos lo ha explicado esta mañana y pues que se puede hacer esta audiencia a través de la presidencia de la Suprema Corte o esta solicitud y bueno, pues es necesario que todos y todas los mexicanos lo sepamos porque estamos muy lejanos, me parece, de este poder judicial, Ernesto. No es hasta este sexenio, pues que sabemos por todo lo que se ha vivido más de este poder judicial, pero mucho menos de que tenemos un derecho las y los mexicanos, los pueblos, para ir a este espacio y pedir esta solicitud de audiencia. Así es, Violeta. Pues ya estaremos, le vamos a dar, pues créanos, mucho seguimiento al tema. Violeta Núñez, pues lleva décadas también trabajándolo, así que por eso es también importante y relevante para nosotras y nosotros, pues tener una magistrada que por lo menos se conduce con decencia y que tiene un interés sobre estos temas porque le sabemos la historia atrás, así que ya estaremos dándole seguimiento a esto. Por Y lo el pronto, fondo, Ernesto, ¿no? Ya, porque dices, ya vamos a pasar al otro, pero el fondo es que la poderosa industria minera quiere echar para atrás esta ley de minería, que ya de por sí la habían recortado a la propuesta original que pues envió el presidente, pero que se mantuvo cosas, elementos muy importantes, y bueno, ellos quieren que esto pues sea declarado inconstitucional, que esta ley de minería sea declarado, y por supuesto que la quieren echar para atrás, Ernesto. Así que van a hacer todo lo posible por tirarla. Entonces, bueno, pues también nosotros, la población en general, los académicos, desde el periodismo, desde las organizaciones que son las que llevan décadas y décadas, pues levantando la voz y las personas que están directamente en estos territorios sufriendo estas consecuencias, pues nos tenemos que organizar, Ernesto, y sabemos pues que no basta ir a la Suprema Corte, pero que es un derecho de audiencia que tenemos y que es importante también atenderlo, pero también la organización, y sabemos, ¿no?, que en este sexenio no se han entregado nuevas concesiones, es la propuesta que ha hecho también la candidata Claudia Sheinbaum, pero bueno, sigue habiendo afectaciones en los territorios por la industria minera y esta ley que está vigente, pero pues que no la quieren declarar inconstitucional y que todavía está pendiente también el reglamento, que hay que decirlo, ¿no? Bueno, no se ha podido avanzar tampoco en el reglamento, pero bueno, ni siquiera quieren que esta ley sea declarada pues ya una ley constitucional, sino inconstitucional, Ernesto.
Así es, Violeta. Entonces, recuerde usted, son las batallas son desde dos ángulos. Una es el recurso de inconstitucionalidad al que acudió el Partido Acción Nacional, que es el partido principal que se está oponiendo a esta reforma a la ley minera, también el Partido Revolucionario Institucional. Eh, y segunda, los amparos que están metiendo las mineras. Entonces, estamos hablando de 16 amparos, es lo que nos está confirmando la ministra Lenia Batres. Le vamos a dar seguimiento a eso, porque le vamos a pasar los nombres de cada una de estas mineras que están metiendo estos amparos. Y el argumento, ya lo habíamos presentado en su momento, si no mal recuerdo, el argumento que presentaba el Partido Acción Nacional, lo vamos a recuperar para retomar este caso y darle seguimiento, porque pues sí, es un tema que es de interés público y que a propósito de que son las elecciones, ya que les gusta tanto atacar y sacar agendas en tiempos electorales, pues bueno, que en tiempos electorales pues también se sepa quién está impugnando qué y cuál es la argumentación que está presentando al respecto. Pero el fondo, Ernesto, es esto, ¿no? De que no quieren que el Estado recupere la rectoría sobre los minerales, ¿no? Para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que ese es uno de los elementos fundamentales, y de los pueblos en general, Ernesto, sino que sigan ellos detentando este poder que han tenido inmenso a través de la entrega de concesiones, pues que les daba un poder absoluto sobre todo el territorio, Ernesto, sobre el agua, sobre la tierra, sobre todos los minerales, disponer prácticamente por 100 años, que no hay que olvidar y nunca hay que dejarlo de decir, por 100 años, por un siglo, de estos espacios donde hay una gran riqueza minera en este país. Y no bastándoles, Ernesto, habían avanzado ya hacia los mares. Entonces, pues sí es muy importante esto que va a ocurrir en la Suprema Corte y no hay que perderlo de vista, Ernesto. Así es, Violeta. Pues son temas que le vamos a dar pues mucho seguimiento, ya lo hemos hecho y simple y llanamente pues le estamos dando una continuidad al respecto. No habíamos logrado tener la charla con la ministra Lenia Batres, ahora sí ya se pudo, así que estaremos dándole seguimiento a esto.